Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del cáncer linfático. Va a ser un recorrido que nos llevará desde lo más profundo de su biología, de cómo nace, hasta las terapias de precisión más modernas, que de verdad le están cambiando la vida a miles de personas. Y arrancamos con la pregunta clave, que es una paradoja total. A ver, ¿cómo se lucha contra un cáncer que surge precisamente en las células que deberían defendernos? Es como si los guardianes del castillo se volvieran en su contra. Entender esto es fundamental para todo lo que vamos a ver. Así que, para empezar a desenredar este nudo, tenemos que ir al origen de todo. Para entender la enfermedad, primero hay que entender su cuna, el mismísimo corazón de nuestro sistema inmunitario. Aquí lo tenemos, en su definición más pura. Ojo, el cáncer linfático no es una única enfermedad. Es más bien un término que agrupa a un montón de tumores que nacen en los linfocitos. Pensemos en estas células, las B, las T o las NK, como los soldados de élite de nuestro cuerpo. El problema empieza cuando estos soldados se descontrolan y empiezan a multiplicarse sin parar. Y la pregunta del millón, ¿por qué pasa esto? Bueno, no hay una sola respuesta. Es una tormenta perfecta, una mezcla de factores. A veces hay una predisposición en los genes, otras veces el sistema inmune ya estaba algo debilitado o hubo exposición a ciertos agentes. Y un punto muy importante es el rol del virus de Epstein-Barr. Es un virus súper común que la mayoría tenemos, pero que en ciertas personas y bajo ciertas condiciones puede actuar como la chispa que enciende el fuego. Ahora pasemos a algo que de verdad está cambiando las reglas del juego. Estamos viendo una auténtica revolución en la forma en que los científicos entienden y clasifican el linfoma, y todo gracias a la genética. El gran punto de inflexión es esta nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la WHO-HM5. Y cuando digo punto de inflexión, no exagero. Antes, todo se basaba mucho en cómo se verían las células en el microscopio. Ahora, el enfoque es totalmente diferente. Se decodifica su ADN para crear un mapa genético del tumor. Esto ya no es solo medicina, es oncología de ultra precisión. Y este proceso para llegar al diagnóstico es como una investigación forense. Primero, lo indispensable, la biopsia. Luego, entra en juego la inmunohistoquímica, o IHC, que es como usar marcadores de colores para saber si las células rebeldes son del equipo B, T o NK. Después, la técnica FISH busca cicatrices genéticas muy específicas, como si buscara pistas en el ADN. Y el paso final, la secuenciación de nueva generación, o NGS, eso nos da el mapa completo, la huella digital única de ese tumor en particular. Muy bien. Ahora vamos a la distinción más clásica. La primera gran división en el universo de los linfomas. Entender la diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin es la base para comprender todo lo demás. Y lo primero que salta a la vista es la escala. El linfoma no Hodgkin es, por mucho, el más común. Estamos hablando de que representa más o menos el 90% de todos los casos. El linfoma de Hodgkin, aunque quizás más famoso, es bastante más raro en comparación. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué hace al linfoma de Hodgkin tan particular? Esta célula, la célula de Reed-Sternberg, es la firma, la huella inconfundible. Es una célula B que se transformó, se hizo gigante y a menudo tiene dos núcleos que le dan una apariencia como de ojos de búho. Pero lo más curioso de todo es que estas células malignas son una minoría absoluta, menos del 1% del tumor. El resto es un montón de células inmunes inflamatorias que se han reunido a su alrededor. Esta tabla resume las diferencias de una forma genial. En el Hodgkin buscamos esa célula de Reed-Sternberg casi solitaria en un mar de inflamación. En el no Hodgkin, lo que se ve es una masa repleta y uniforme de células malas. Esta diferencia lo es todo. Por eso el Hodgkin tiene solo dos grandes tipos, mientras que el no Hodgkin tiene más de 60 subtipos. Y claro, esto define el tratamiento, uno más estandarizado para el Hodgkin y otro súper personalizado para el no Hodgkin. Y ya que hablamos de tratamiento, vamos a ver el arsenal que tenemos hoy en día, porque hemos pasado a una era de armas terapéuticas que son increíblemente inteligentes y dirigidas. Antes, la estrategia era un poco como tierra arrasada, quimioterapias muy potentes que, aunque efectivas, se llevaban por delante tanto lo malo como lo bueno. Ojo, esos esquemas como el RCH o el ABVD siguen siendo pilares importantísimos. Pero el presente, y sobre todo el futuro, son las terapias que actúan como francotiradores. Apuntan y disparan solo a las debilidades moleculares específicas del cáncer.
Esto es un ejemplo perfecto de esa estrategia de francotirador. Los ADC, o conjugados anticuerpo-fármaco, son básicamente misiles teledirigidos. Primero, el anticuerpo busca una proteína específica en la superficie de la célula tumoral, como si fuera un GPS. Segundo, cuando la encuentra, la célula se lo traga. Y tercero, una vez dentro, el misil destruye, liberando una toxina potentísima que aniquila la célula desde su interior. Máxima precisión, mínimo daño colateral. Y si lo anterior sonaba a ciencia ficción, la terapia CAR-T ya es otro nivel. Es literalmente un tratamiento vivo. Se toman las propias células T del paciente, sus soldados inmunes, se las llevan a un laboratorio y allí las reprograman genéticamente para que aprendan a reconocer al enemigo. Luego, se las multiplica hasta tener un verdadero ejército de miles de millones de células cazadoras y se las devuelve al cuerpo. Es potenciar el propio sistema inmune para que haga el trabajo. Impresionante. Pero la historia no acaba cuando el tratamiento termina, ni mucho menos. Ahora el gran foco está en qué pasa después, en la supervivencia a largo plazo y sobre todo en la calidad de esa vida. Y los resultados, la verdad, son un testimonio del progreso. Las tasas de supervivencia a 5 años, especialmente en linfoma de Hodgkin localizado, son altísimas, por encima del 92%. Incluso en los casos más avanzados, las cifras nos demuestran el salto gigantesco que ha dado la medicina. Sin embargo, y este es un punto clave, sobrevivir no es lo mismo que vivir bien. Muchos supervivientes se enfrentan a efectos a largo plazo como una fatiga que no se va o problemas de concentración, esa sensación que algunos llaman cabeza de algodón. Por eso, hoy en día, al decidir un tratamiento, no solo se piensa en su eficacia, sino también en cuál va a ser su impacto en la calidad de vida de la persona en el futuro. Y todo esto nos deja con esta reflexión final. Con estas herramientas tan avanzadas, desde leer el ADN del tumor hasta usar células vivas como medicina, ¿estamos viendo cómo el linfoma se transforma? Quizás estamos pasando de verlo como una sentencia a considerarlo una enfermedad crónica, algo que se puede manejar, controlar y con lo que se puede vivir a largo plazo. El futuro, sin duda, parece apuntar en esa dirección.